Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. Todo empezó con una hoja de papel arrugada, dentro de una caja de herramientas que no me pertenecía. Estaba ayudando a mi tío a limpiar el garaje de la vieja casa familiar. Llevaba años abandonada, desde que mis abuelos murieron. Mi tío apenas pasaba por allí, y yo acepté acompañarlo para clasificar lo poco que quedaba. Fue entonces cuando, entre clavos oxidados y herramientas inútiles, encontré aquella hoja. Una coordenada, escrita a mano, nada más. ¿Y esto?, le pregunté. Mi tío la miró de reojo y negó con la cabeza. Eso debe ser cosa de tu padre. Él y sus estupideces de explorador. Mi padre murió cuando yo era adolescente. Era geólogo, sí. Le gustaban las caminatas, los mapas, y tenía la extraña costumbre de esconder pistas en objetos comunes, como si viviera una aventura que solo él entendía. Esa noche, ya de vuelta en casa, me dio por poner la coordenada en Google Maps. Me llevó a un lugar en medio del bosque, Washington aparentemente. Nada señalizado, nada destacable. Un claro junto a un lago, sin nombre ni caminos. Solo verde y azul en la vista satelital. Pero algo en mí se activó. Llamé a 3 amigos de toda la vida, Samuel, Teresa y Tomás, y les propuse la idea. Acampar un fin de semana, desconectar, buscar el lago escondido. A los pocos días, estábamos cargando mochilas, linternas y tiendas en la parte trasera del coche de Sam. Partimos un viernes por la tarde, como si fuéramos adolescentes otra vez. Llegamos a la zona marcada al anochecer del sábado. El sendero final tuvimos que hacerlo a pie, atravesando una arboleda densa y húmeda. Seguimos la brújula del móvil hasta llegar al claro. Allí estaba, el lago. Calmo, perfecto, como una lámina negra bajo el cielo nublado. ¿Y ahora qué?, preguntó Teresa. ¿Nos bañamos desnudos como en las pelis de terror? Reímos. Armamos las tiendas, hicimos fuego, abrimos cervezas. Todo se sentía extraño, pero aún dentro de lo normal. Hasta que Samuel dijo: ¿Ustedes recuerdan cómo llegamos? ¿A qué te refieres?, pregunté. No sé, siento que no recuerdo bien el viaje. Como si estuviéramos aquí desde hace más tiempo. ¿Qué día es hoy? Reímos. Pensamos que estaba cansado, quizá era la cerveza. Pero esa noche empecé a notar cosas. Me desperté cerca de las 13:00 am. El fuego estaba apagado. Silencio total, salvo por el agua del lago, que parecía moverse, aunque no había viento. Me levanté a orinar y vi a Tomás de pie, mirando el agua. ¿No puedes dormir?, le pregunté. No respondió. Solo susurró: hay algo en el fondo. Al día siguiente, todo estaba distinto. El cielo seguía gris pero más bajo, como si las nubes se hubieran pegado a los árboles. Samuel parecía distante. Teresa no hablaba mucho. Tomás no salió de su tienda hasta el mediodía. Intentamos encender los móviles, pero no había señal. La brújula no respondía. El mapa del GPS no cargaba. Solo mostraba un punto rojo fijo, sin senderos alrededor. ¿Esto no estaba así ayer?, preguntó Teresa señalando el bosque. Era cierto. Los árboles eran diferentes, más altos, más juntos, como si nos hubieran cambiado el escenario mientras dormíamos. ¿Y si no estamos donde creemos?, murmuró Samuel. Esa noche no hicimos fuego. Nos quedamos dentro de las tiendas, cada uno con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Tomás ya no estaba. Su tienda seguía ahí, sus cosas también, pero no había señales de lucha, solo huellas que terminaban en la orilla del lago. Tenemos que irnos, dijo Teresa. Ya. Recogimos lo básico y empezamos a caminar hacia donde creíamos que estaba el coche. Pero el bosque no terminaba nunca. El sol no se movía. El reloj marcaba la misma hora, sin importar cuánto camináramos. Volvimos al lago y al llegar
Nos encontramos con nuestras tiendas, armadas de nuevo como si nunca las hubiéramos tocado. Teresa colapsó. Lloraba, golpeaba los árboles. Samuel se quedó sentado murmurando algo que no logré entender. Yo, en cambio, miré el agua. No me lo podía explicar, pero sentí que el lago respiraba. Esa noche soñé con mi padre, como cuando era niño. Estábamos junto al mismo lago. Él me hablaba de coordenadas, de lugares que no salen en los mapas, de puntos ciegos en la realidad. Lo importante no es llegar, me dijo. Es recordar por qué fuiste. ¿Por qué viniste tú?, le pregunté. Y me respondió con tristeza. Yo nunca me fui. Desperté sudando. Salí de la tienda. Samuel y Teresa ya estaban afuera, silenciosos. Me acerqué al lago. En la orilla, medio enterrado en barro, vi algo metálico. Lo desenterré. Era una foto plastificada, antigua, doblada en las esquinas. Nos mostraba a nosotros, a los cuatro, de pie frente al lago, solo que el paisaje era diferente, más árido, más seco, como si hubiera pasado mucho tiempo, y en el reverso escrito a mano decía: Coordenadas 47.062,21,3123. Tiempo estimado 27 ciclos. Si alguien encuentra esto, recuerde, no sigas las nuevas coordenadas, te están atrapando. Ahora estoy escribiendo esto desde un cuaderno húmedo, con las pocas hojas que quedan. Cada día aparece una coordenada distinta en la arena. Cada día el lago cambia. Y cada día recuerdo un poco menos quién soy o quién fui. Si alguien encuentra esto, no busques el lago. No sigas las coordenadas, porque si lo haces, no saldrás. Nunca lo hiciste. Nunca he sido supersticioso. Para mí el número 13 es solo eso, un número. Ni mala suerte, ni misticismo. Solo una cifra que la gente evita por tradición o por miedo sin fundamento. Por eso, cuando encontré aquel apartamento en el edificio Monteverde, no dudé en alquilarlo. 400 euros al mes, sin vecinos ruidosos, céntrico, un chollo en una ciudad tan cara. Me pareció raro, sí, pero cuando vi el lugar, todo cuadraba. Recién reformado, parquet nuevo, luz natural. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. La agente inmobiliaria me dio las llaves con una sonrisa forzada y un comentario algo extraño. Solo una cosa, Javier. No uses el botón del piso 13. Está averiado desde hace años. Si necesitas ir a mantenimiento o la azotea, sube por escaleras desde el 12. ¿El 13? Pero no hay piso 13 en los botones, le dije mirando el panel del ascensor. Tenía razón. El ascensor saltaba del 12 al 14. Ella dudó un segundo. Luego simplemente dijo: mejor así. No insistí. Pensé que era una forma rara de decir que ese piso estaba cerrado por reformas o algo así. Total, yo vivía en el 10. Nunca tendría que preocuparme por eso. Las primeras semanas fueron tranquilas. El edificio tenía un ambiente peculiar. Era silencioso, pero no del tipo cómodo. Era un silencio artificial. Los vecinos no hablaban, literalmente. No un saludo, no un ruido. Todos parecían moverse como si compartieran un secreto tácito. Una noche, mientras volvía tarde del trabajo, un vecino del 11 salía del ascensor. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con un bastón metálico. Se giró para mirarme justo antes de que las puertas se cerraran. Su mirada era extraña, como si me reconociera o supiera algo que yo no. A partir de ahí empecé a notar cosas. Una vez, subiendo en el ascensor, el panel parpadeó. Todos los números se apagaron, excepto uno. 13. No tenía botón, pero estaba ahí, encendido en rojo. El ascensor se detuvo. Las puertas no se abrieron, pero pude oír algo al otro lado.
Un sonido sordo, como pasos, lentos, deslizándose, no caminando. Presioné el botón de cerrar, nada. Tuve que forzar las puertas con las manos. Al abrirlas, solo vi un pasillo vacío, pero no como los del resto del edificio. Este era más estrecho. Las luces titilaban y había marcas en el suelo, rastros, como si algo húmedo se hubiera arrastrado desde dentro de uno de los apartamentos. Volví al ascensor de inmediato. Apreté el 10. No pasó nada. Y entonces una voz surgió de los altavoces. «No hagas ruido». Era una voz femenina, monótona, como grabada. Las puertas se cerraron solas. El ascensor bajó. Cuando llegué a mi piso, todo estaba normal. Pero desde esa noche, el 13 ya no desapareció del panel. Al día siguiente, todo estaba distinto. El cielo seguía gris pero más bajo, como si las nubes se hubieran pegado a los árboles. Samuel parecía distante. Teresa no hablaba mucho. Tomás no salió de su tienda hasta el mediodía. Intentamos encender los móviles, pero no había señal. La brújula no respondía. El mapa del GPS no cargaba. Solo mostraba un punto rojo fijo, sin senderos alrededor. ¿Esto no estaba así ayer?, preguntó Teresa señalando el bosque. Era cierto. Los árboles eran diferentes, más altos, más juntos, como si nos hubieran cambiado el escenario mientras dormíamos. «¿Y si no estamos donde creemos?», murmuró Samuel. Esa noche no hicimos fuego. Nos quedamos dentro de las tiendas, cada uno con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Tomás ya no estaba. Su tienda seguía ahí, sus cosas también, pero no había señales de lucha, solo huellas que terminaban en la orilla del lago. «Tenemos que irnos», dijo Teresa. Ya, recogimos lo básico y empezamos a caminar hacia donde creíamos que estaba el coche. Pero el bosque no terminaba nunca. El sol no se movía. El reloj marcaba la misma hora, sin importar cuánto camináramos. Volvimos al lago y al llegar nos encontramos con nuestras tiendas, armadas de nuevo como si nunca las hubiéramos tocado. Teresa colapsó. Lloraba, golpeaba los árboles. Samuel se quedó sentado murmurando algo que no logré entender. Yo, en cambio, miré el agua. No me lo podía explicar, pero sentí que el lago respiraba. Esa noche soñé con mi padre, como cuando era niño. Estábamos junto al mismo lago. Él me hablaba de coordenadas, de lugares que no salen en los mapas, de puntos ciegos en la realidad. «Lo importante no es llegar», me dijo. «Es recordar por qué fuiste». «¿Por qué viniste tú?», le pregunté. Y me respondió con tristeza. «Yo nunca me fui». Desperté sudando. Salí de la tienda. Samuel y Teresa ya estaban afuera, silenciosos. Me acerqué al lago. En la orilla, medio enterrado en barro, vi algo metálico. Lo desenterré. Era una foto plastificada, antigua, doblada en las esquinas. Nos mostraba a nosotros, a los 4, de pie frente al lago, solo que el paisaje era diferente, más árido, más seco, como si hubiera pasado mucho tiempo. Y en el reverso, escrito a mano, decía: «Coordenadas 47.162 con 21.3123. Tiempo estimado 27 ciclos. Si alguien encuentra esto, recuerde, no sigas las nuevas coordenadas, te están atrapando». Ahora estoy escribiendo esto desde un cuaderno húmedo, con las pocas hojas que quedan. Cada día aparece una coordenada distinta en la arena. Cada día el lago cambia. Y cada día recuerdo un poco menos quién soy o quién fui. Si alguien encuentra esto, no busques el lago. No sigas las coordenadas, porque si lo haces, no saldrás. Nunca lo hiciste. No recuerdo el kilómetro exacto. Solo sé que había pasado horas al volante, con los ojos pesados y la mente embotada. El GPS había perdido la señal hacía rato. Todo lo que me rodeaba eran árboles oscuros, una carretera secundaria sin farolas y una niebla espesa que parecía tragarlo todo.
Había estado conduciendo hacia el norte, escapando de muchas cosas. Una ruptura, problemas familiares, deudas. Quería empezar de cero, y esa noche, lo único que quería era un poco de descanso, nada más. Fue entonces cuando vi la luz. Una casa al costado de la carretera, aislada como salida de otra época. Una gasolinera vieja, con un cartel oxidado que colgaba torcido. Había una bombilla parpadeante junto a la puerta, y detrás, un pequeño edificio de 2 plantas con el típico rótulo de Rooms Available. Frené sin pensarlo demasiado. El tipo que me atendió era delgado, de rostro pálido y sonrisa amable. Llevaba una camisa de franela y tenía una voz suave, casi susurrante. «Habitación sencilla, ¿sí?», me dijo, entregándome una llave con el número 4 grabado. Le pagué en efectivo. No pidió identificación. Ni siquiera hizo preguntas. «¿Algo para comer?», pregunté, pero solo negó con la cabeza. «¿Wi-Fi?». Otra negativa. Solo el sonido de una radio encendida a lo lejos, en alguna parte del edificio. Canciones viejas, de los años 50. Nada más. Subí las escaleras. El pasillo olía a madera húmeda y algo más que no logré identificar. Mi habitación era simple, con una cama, una lámpara, una mesa y un pequeño baño sin espejo. La ventana daba a la parte trasera, donde solo se veía bosque. Cené lo poco que me quedaba en el coche y me metí en la cama sin ducharme. A eso de las 3:00 a.m. desperté. No por un ruido, sino por la ausencia total de ellos. No se oía nada, ni viento, ni grillos, ni el zumbido de la luz. Solo silencio. Un silencio tan denso que hacía doler los oídos. Me levanté a tomar agua, pero al mirar por la ventana, algo estaba mal. No había carretera, no había coche, no había nada, solo una negrura uniforme, como si el edificio estuviera flotando en un espacio vacío. Volví a la cama, tratando de convencerme de que era un mal sueño. Me repetí que mañana todo volvería a la normalidad. Pero cuando desperté de nuevo ya no era mañana. El reloj de la pared marcaba las 3:00 a.m. Otra vez. Y el cielo afuera seguía completamente negro. Bajé corriendo a la recepción. El mostrador estaba vacío. La radio seguía sonando, pero ahora la canción parecía rayada. Se repetía una y otra vez. Solo un acorde, como un bucle interminable. Golpeé el timbre. Nada. Entonces vi la puerta del fondo entreabierta. Entré. Allí dentro había decenas de maletas, mochilas, teléfonos, carteras, como si cientos de personas hubieran pasado por ahí y simplemente dejado sus cosas atrás. Y sobre una mesa, una caja de madera con una palabra grabada: Lost. La abrí. Dentro cientos de llaves, todas iguales a la mía, con el número 4. «¿Buscas la salida?», dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente. Era el hombre de la recepción, aunque no se veía exactamente igual. Algo en sus ojos había cambiado. Eran demasiado claros, demasiado fijos. «No deberías haber parado aquí», dijo sin moverse. «¿Qué es este lugar? Un desvío, un olvido, un error en el camino. Quiero irme. Muchos quieren. Algunos incluso creen que lo logran. Pero todos regresan. Siempre regresan». Salí corriendo. El pasillo parecía más largo. Subí las escaleras, pero ahora no había habitaciones. Solo puertas sin número. Todas cerradas. Volví a la mía. Cerré con llave. Me senté en la cama. El reloj seguía marcando 3:00 a.m. Y entonces entendí. Ese no era un lugar. Era un momento. Un bucle. Algo atrapado entre el tiempo y el espacio. Y yo había entrado voluntariamente. He perdido la cuenta de cuántas veces desperté desde entonces. Siempre a las 3:00. Siempre en la misma habitación. A veces escucho pasos en el pasillo. Otras veces, alguien intenta abrir la puerta. Una noche, dejé un mensaje grabado en el cajón de la mesilla, por si alguien lo encontraba.
Días después apareció uno nuevo junto al mío. La letra era casi igual a la mía, pero no era la mía. Solo decía: tú fuiste el que me trajo aquí. El primer recuerdo que tengo es el de un mensaje de voz extraño en mi móvil. No tenía remitente, solo decía: no pares, no mires, no tomes la salida en el kilómetro 237. Y luego, silencio. El problema es que ya había parado. Había tomado la salida. Estaba frente a una vieja gasolinera sin nombre, en mitad de la nada, con una lluvia fina que parecía flotar en el aire más que caer. No sabía cómo había llegado allí. Salí de un viaje largo desde el sur con destino a casa, pero no recordaba haber girado. No recordaba haber apagado el GPS. Era como si algo me hubiese traído. La fachada del lugar parecía sacada de los años 60. Surtidores oxidados, una bombilla titilante sobre la puerta y un cartel apenas legible que decía "Rooms Available". Toqué el claxon. Nada. Entré. Una campanilla sonó sobre mi cabeza. Había un mostrador, un cuaderno abierto y una figura de espaldas. Alto, delgado, inmóvil. Cuando se giró, vi su cara. Ojeras profundas, mirada desorientada, como si llevara días sin dormir. Me pareció familiar. ¿Puedo ayudarte?, me preguntó. Su voz era rasposa, extrañamente parecida a la mía. Le dije que solo necesitaba un lugar para descansar unas horas. Sin decir nada más, me entregó una llave. Sí. No pedí identificación. No firmé nada. Subí al piso superior. El pasillo parecía demasiado largo, como si la arquitectura no tuviera sentido. Puertas alineadas pero sin números, salvo la mía. Abrí. Dentro, una cama, una lámpara, una mesa, un reloj. 3:00 a.m., aunque cuando entré era medianoche. Intenté salir, pero la puerta no abría. No estaba cerrada. Simplemente no se movía. Me giré hacia el reloj. 3:00 a.m. y luego vi el espejo. Uno que no había notado antes, colgado sobre la cama. Y en él no era yo, era el hombre de recepción, observándome desde dentro del cristal, y detrás de él, docenas de figuras más, todas idénticas, todas mirándome. Una multitud atrapada en el reflejo, sin moverse, sin parpadear. Quise gritar, pero no pude. El espejo comenzó a humedecerse por dentro, como si algo respirara del otro lado. Y entonces, un mensaje apareció escrito con vaho sobre el vidrio. Ya estuviste aquí antes. No recuerdo cuánto tiempo estuve atrapado en aquella habitación. El reloj seguía marcando las 3:00 a.m., una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido para todos menos para mí. Intenté romper el espejo, pero mis manos atravesaban el cristal como si no existiera. Y la figura detrás del espejo seguía mirándome, con esa sonrisa triste y vacía. De repente, la puerta se abrió sola. No dudé un segundo y salí corriendo por el pasillo interminable. Las puertas a ambos lados comenzaban a abrirse lentamente, mostrando sombras, figuras estáticas que se me antojaban eco de todas las personas que alguna vez se habían perdido ahí. Corrí hasta la recepción, esperando encontrar al hombre que me había dado la llave, pero estaba vacío. Solo quedaba un eco de su voz. No deberías haber parado. Sentí un frío intenso. Giré la cabeza y ahí estaba. Mi reflejo, pero fuera del espejo, caminando hacia mí con los ojos vacíos y una expresión que no era la mía. Traté de correr, pero el pasillo se alargaba aún más. El espacio se distorsionaba, como si estuviera dentro de un sueño del que no podía despertar. Finalmente caí de rodillas. Miré atrás y vi que el yo del reflejo estaba frente al espejo, sonriendo con una mueca siniestra. Entonces comprendí la verdad. No era yo el prisionero, era el que había quedado atrapado dentro del espejo, condenado a observar y esperar a que alguien más llegara para intercambiar lugares. El hombre que conocí en la recepción, el hombre con mi rostro, era mi reflejo. En ese momento el espejo comenzó a absorberme. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la recepción con una llave en la mano. Una voz detrás de mí dijo: «Bienvenido de nuevo».
y el reloj marcaba otra vez las 3:00 am. No sé si esta vez podré salir, pero sé que la casa no dejará que nadie se vaya. Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia, así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte, darle me gusta y suscribirte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.